Otra vez. Buenas tardes, jóvenes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases de cálculo 1. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es la composición de funciones y vamos a ver eh, cuando se da la situación donde dos funciones se componen y ambas tienen derivada. En este punto me gustaría saber si tienen alguna duda de lo anterior, o sea, de lo que vimos la clase pasada, para dar respuesta y si no, continuamos. Adelante, por favor. ¿Por qué se da esto? ¿No? Entonces, todo parte del hecho de que tenemos una función que es diferenciable en un punto X, o sea que nosotros podemos decir, bueno, si f es diferenciable o más bien derivable en X, ¿sí? Y es el caso que existe, y es el caso más bien para alguna h en el dominio de f, ¿sí? Tal que x más h también pertenece al dominio de f, y aquí no es que h pertenezca al dominio de f, más bien h es un término en los reales, ¿sí? Es un valor en r, tal que cuando se lo sumamos a x, pues tenemos que, o sea, tomamos un h tal que es, agregándoselo a x, esa x más h esté dentro del dominio, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que cuando nosotros apliquemos el límite, ¿sí? En este caso, cuando h se aproxima a 0, de f de x más h menos f de x entre h es equivalente a f' de x, ¿sí? Ya habíamos visto, entonces, lo único que tenemos que ver aquí es, dado que f es derivable en x, ¿sí? Para alguna h en r tal que x más h, se cumple esto, pues de alguna manera, ¿qué me va a implicar esto? Bueno, algo que trabajamos anteriormente era ver, bueno, pues, ¿qué pasa si tengo el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h, ¿sí? Menos f de x entre h. Y esto, cuando lo equiparo por el límite, ¿sí? De h, cuando este se va a 0 de f' de x, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en este caso, si yo puedo agregar el límite sin ningún problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera este es un valor que no depende de h, ¿sí? En este caso, el límite se está aplicando sobre h, ¿sí? Aunque h esté definida como x0 más x, o x1, perdón, como x0 menos x o x menos x0, o sea, independientemente de cómo esté definido, me da otro valor, ¿sí? Que se vuelve otro número que, ok, depende de x también, pero el valor de h también depende de x0. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues que este valor también es un número, ¿sí? Me da un número. ¿Por qué? Porque estoy fijando a x. Entonces, si fijo a x como punto de partida para la derivada, pues entonces en lo que me estoy fijando ahora es, al aplicar este límite,
es para pasarlo de este lado, ¿sí? Si lo paso yo del otro lado, lo que voy a tener es el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h menos f de x, ¿sí? Entre h menos el límite, pero podemos sacar el límite, ¿sí? Y ponerlo como f' de x y todo esto igual a 0, ¿sí? Recordando que en esta parte iba el límite, ¿sí? Nada más recordando que en esa parte iba el límite, pero lo tomo y lo echo para afuera, ¿sí? O sea, lo factorizo, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora me fijo en este 0, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo solamente una serie de sustituciones para llegar a lo que ya habíamos visto. Ahora, para este 0, ¿sí? Yo me voy a tomar una función phi, ¿sí? En R, en R. Voy a tomarme una función phi en R, que va de R en R, ¿sí? Tal que esta función, ¿sí? Phi se vaya o tienda a 0 cuando h se vaya a 0. Y además, phi evaluada en 0 sea igual a 0. Esto va a implicar que el límite cuando h se aproxima a 0 de phi de x, o más bien phi de h, ¿sí? Que sería lo correcto, porque aquí ya no es x, es h, phi de h, es igual a 0. Eso sería todo el andamiaje, ¿no? Antes de lo que sigue. Con esto, yo sustituyo esta parte, ¿sí? Lo sustituyo por esto, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Lo puedo ver entonces de la siguiente forma, aplicando el límite y sacándolo, podría yo terminar de verlo como f de x más h menos f de x, ¿sí? Entre h menos f' evaluada en x igual a phi de h, ¿sí? ¿Por qué lo puedo ver como equivalentes? Porque de alguna manera, esto sin el límite, pues es como esto sin el límite, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? Porque aplicando el límite, pues este se hace 0, ¿sí? O sea, el phi de h no se hace 0 sin el límite, pero sí se hace 0 cuando aplico el límite. Y esto también se hace 0 cuando aplico el límite. Entonces, sacando el límite, pues tenemos esa equivalencia. A partir de esto, ¿sí? Yo despejo para acá, ¿sí? ¿Y qué obtengo? Obtengo f de x más h menos f de x, ¿sí? Menos, o más bien equivalente a phi de h más f' de x, ¿sí? Simplemente despejando, y todo esto entre h, por supuesto. Multiplico el h para el otro lado, sí, o sea, multiplico por un 1, que sería lo correcto, y sería f de x más h menos f de x equivalente a phi
de h por h, ¿sí? Y esto también, pues, obviamente lo tengo que poner, ¿no? O sea, phi' de x. Seguimos el desglose de todo esto y voy a tener f de x más h, ¿sí? Despejo la f de x al otro lado, entonces tengo, y multiplicando dentro o distribuyendo, voy a tener f de x, ¿sí? Que sería esta, más, moviendo esta para acá, que sería f' de x por h, y más, lo voy a poner así como phi de h por h. Que sería lo mismo que teníamos anteriormente, ¿sí? La forma en la cual la teníamos escrita en el texto sería f de x más h por f' de x, ¿sí? Más h multiplicado por phi de h, ¿sí? De ahí sale todo esto. Todo toda esta notación, de alguna manera me sirve para qué. ¿Alguien tiene alguna idea de para qué me sirve esto? Bueno, algo que podemos analizar de esto, ¿sí? Porque obviamente esto lo obtenemos de la definición de derivada, como se habrán dado cuenta. O sea, partimos de aquí, o sea, suponemos que tenemos una f que es derivable en x0 y sabemos que si existe la derivada, entonces es diferenciable, ¿sí? Tomamos un h en R, tal que ese x más h esté en el dominio. Bueno, por la derivada tenemos esto por definición, ¿sí? Y nos vamos desglosando, ¿no? O sea, vamos aplicando el límite, despejamos, sabemos que esto es equivalente a 0, tomamos una función phi cuando tiende a 0, cuando h tiende a 0 y phi de 0 es igual a 0. Estas son condicionales, o sea, esta función phi tiene que cumplir todo esto, ¿sí? Porque si no lo cumple, no se puede hacer esta equivalencia. Solo con la condición, ¿sí? De que se cumpla esto, vamos a poder tomar phi e igualar esto, ¿sí? Teniendo eso, pues llegamos a esto, a que f de x más h es igual a f de x más h por f' de x más h por phi de x. Esto, de alguna manera, me sirve para hacer otro tipo de cálculos, ¿sí? ¿Cómo qué tipo de cálculos? Bueno, en primer lugar, yo puedo redefinir esta parte, ¿sí? Como delta x o como delta de f, ¿sí? De x. Y esto sería equivalente, pues obviamente, a h por f' de x, ¿sí? Más h por phi de h, ¿sí? Tomando esto de aquí. Y equiparándolo como delta de f de x. Con h, por supuesto, ¿sí? Esto, obviamente, se desprende también de las condiciones sobre las cuales trabajamos en la gráfica, ¿sí? Porque si tenemos nuestra gráfica y tenemos por ahí una curva, obviamente tenemos nuestras conexiones, ¿sí? Y ya sabemos que por aquí tenemos x0, tenemos acá x, este sería f de x0, este sería f de x, ¿sí? Ya sabemos que este valor de aquí con este de aquí es h, entonces ahí podemos evaluar y todo esto de aquí lo puedo interpretar como f de x más h menos f de x, ¿sí? Que al final es delta de f. Eso en términos de la gráfica,
¿sí? Pero fíjense lo interesante, porque a partir de todo lo que hemos estado trabajando, podemos llegar a esta conclusión de que esto es equivalente a esto. ¿Y esto como para qué me sirve? ¿Sí? ¿Cuál sería su función? Porque ahora puedo tomar esta equivalencia con respecto de esto y sustituirlo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo ahora implicar que f de x más h, ¿sí? Es equivalente ¿a quién? A f de x, ¿sí? Más delta f de x. Lo puedo poner así con h, ¿sí? Para que se vea que también depende de h, ¿no? Esta delta. Y esto obviamente va a implicar que esto es más o menos aproximado, ¿sí? A f de x, ¿sí? Más h por f' de x. Porque si lo ven así, se darán cuenta que aquí me falta algo. Me falta esto. ¿Sí? Véanlo. Tengo esto, ¿sí? Que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo eso y digo que es aproximado, es porque este término no lo estoy incluyendo. Además de que es un término muy, muy pequeño, o sea, es un término infinitesimal. Sí, es un término muy, muy pequeñito que no, no es que no afecte, sí afecta porque no me da la equivalencia. Bueno, en este caso, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, pues con esto puedo definir, ¿sí? La recta tangente. Es decir, con esto puedo definir L equivalente, ¿sí? ¿A quién? Al conjunto de puntos que son X más H, ¿sí? F de X más H por F' de X, ¿sí? Y esto es tal que H, tenemos un valor H, ya le estaba poniendo acá. Es que hace rato estuve estudiando lo de, ¿cómo se llama? Lo de la composición y me quedé mucho con la K. Ahorita lo van a ver. H en R. ¿Sí? Pero hay algo más aquí. ¿Por qué? Porque este término, ¿sí? Este término de aquí lo vamos a redefinir, ¿sí? ¿Sí? Lo vamos a poner como la expresión h de f' de x se denominará como la diferencial de f, ¿sí? Y se denota por la t de f de x, que también depende de h. O sea, depende de x y de h. O sea, depende de los dos términos. Y esto, pues obviamente sería equivalente a h de f' de x. O sea, ese término de aquí que se vuelve central en este momento es lo que vamos a conocer como la diferencial, ¿sí? Entonces es una diferencial que es una función de dos variables, porque depende tanto de h como de x. Cuando x vale un
término, o sea, que la función f de f' evaluada en x, ¿sí? Si x es un número, pues sabemos que f' es un número. Pero al ser una función, depende tanto de x como de h. Es por eso que se denota así. Bien, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes? Yo sí, profe. Me confundí totalmente. ¿Le puedes subir tantito? O sea, bueno, lo demás sí lo entendí. Todo lo demás sí lo entendí. Súbela, nada más. Ahí. Tantito más abajo. Ahí. Ya no supe, o sea, como que yo me súper confundí de dónde salió delta f de x. Ah, ok. Bueno, es que sí di un salto cuántico ahí. A ver. Bueno, esta delta de f de x es esto. Es esto de aquí. O sea, es la diferencia entre f de x más h menos f de x, simplemente. ¿Sí? Quiere decir que este es f de x, ¿sí? Este es f, bueno, aquí lo dibujé mal, aquí debía ser x y aquí es x más h. A ver, déjenme lo corrijo para que quito esto. Este sería el punto x y este sería x más h. Aquí estoy borrando en vez de x más h. ¿Sí? Y este sería x, este sería f de x más h. Así. ¿Sí? Entonces, este f de x más h, pues es este delta de f de x. ¿Sí? O sea, esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Esto que va de aquí, así, hasta acá, ¿sí? Es delta de f de x. Y bueno, eso lo aplico aquí. O sea, sustituyo esta parte, esto de aquí, es como si regresara esto para acá. ¿Sí? Este f de x lo regreso para acá. Y entonces ahora sí puedo tomar delta de f de x porque haz de cuenta que aquí hay una separación entre esto y de aquí me sigo acá. ¿Sí? Y entonces después retomo esto y lo aplico acá. Sí, pero ya con la redefinición de delta f de x. Sí, porque lo estoy sustituyendo aquí. ¿Por qué? Porque delta de f de x es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es sustituir esto por delta f de x. ¿Sí te queda claro? Más o menos, o sea, sí ya entendí, pero como que me sigue haciendo ruido. Pero creo que solo es que necesito como repasarlo, pero, o sea, como que siento que mi cerebro va muy despacio para entenderlo por completo. Este, Pero sí, o sea, ajá. ya quedó como un 80%. Bueno, a ver, va de nuevo, porque sí, no es que sea difícil, simplemente por todo lo que estoy poniendo se puede uno confundir también, pero a ver, vamos a ver, ¿alguien tiene dudas hasta aquí? O sea, ¿por qué pasa esto? Hasta aquí. O sea, ¿por qué f de h es igual a esto? ¿Alguien tiene dudas? Pues en ese sentido espero que haya quedado claro. Ahora, pues aquí lo único que estoy haciendo es despejar, o sea, tomo lo despejo, pues me queda esto, o sea, f de x', lo despejo. Después despejamos f de x, ¿sí? Para acá, y me queda esto, y... A ver, espérenme. Ah, no, sí. Antes de despejar f de x, pues despejamos h, ¿sí? Pasa de estar dividiendo, pasa multiplicando. Y después, pues obviamente se distribuye, ¿no? Por la ley de la ley distributiva. Y luego tengo f de x y ahora sí lo paso del otro lado, ya con el h distribuida. Y aquí es donde empieza lo divertido, porque bueno, aquí no había yo puesto delta de f de x, pero bueno, aprovechando que está esto aquí, o sea, esto lo puedo ver como la diferencia, porque
es el resultado de este segmento, ¿sí? Esta longitud es f de x más h menos f de x. Sí, suponiendo que f de x más h es mayor que f de x, ¿sí? Para que esto sea positivo. Entonces, este término lo redefino como delta de f de x, h. Sí, aquí no está h, pero bueno, véanlo así. No pongo más para no confundirlos más. Ahora, vean esto. Esto que estoy redefiniendo como, esto es simplemente definir el incremento de f de x, ¿sí? Es esto de aquí, esto, nada más. Pero yo sé que esto es equivalente a esto, pues yo tengo que esto lo puedo sustituir por esto, o sea, quito esto de aquí en medio y pues lo pongo aquí, simplemente, ¿sí? No estoy haciendo otra cosa. Ahora, yo tengo todo esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí es esto, ¿sí? Entonces, delta de f de x, que es esto, lo sustituyo por esto y lo reescribo acá abajo. F de x más h, f de x más h igual a f de x, más f de x prima, ¿sí? Por h más phi de h por h, que es esto, que es igual a delta de f de x más delta f de x más h. Y esto en esencia, o sea, todo esto va a ser aproximado a f de x más h prima de f de x, porque esto, ¿sí? Esto de aquí le falta esto, ¿sí? Aquí tengo f de x más h, f de x más h, h de f prima de x, h de f prima de x más h de phi de x. Por eso no es equivalente, es aproximado, porque este es un término muy chiquito. ¿Sí? Es como un residuo. ¿Sí? Es un valor residual. Entonces es muy pequeño. Y al ser muy pequeño, pues solo me da un valor aproximado. ¿Sí? Entonces tomo todo esto, ¿sí? Y voy a definir a L, o sea, la recta L, la recta tangente que pasa por este punto X, ¿sí? Es la recta tangente que pasa por ahí. Bueno, ahí más o menos, ¿sí? Que pasa por X. Entonces, este es L. Y es todo esto que estoy haciendo es precisamente para definir esa parte. Y de todo esto se va a desprender que además h de f de x lo voy a definir como la diferencial de f. Y lo voy a reescribir como esto. ¿Sí, jóvenes? Pues a mí ya me quedó ya súper claro. Ah, No ok. sé, los demás. Bueno, ya a Itzel también ya le quedó claro. Entonces, bueno, espero que a los demás compañeros, si no les quedó claro, me lo pueden decir, o sea, adelante, no se comete ningún pecado, jóvenes, si se quedan con la duda. Y si no se quedan con la duda, pues mejor. Vamos a ver un ejemplo, nada más, un ejemplo de cómo calcular un valor aproximado. Esto es solamente un valor aproximado, ¿sí? Y resulta hasta, ¿cómo se puede decir? Hasta fastidioso, pero es un ejemplo nada más. Entonces, vamos a calcular, ¿sí? El aproximado de la raíz cuadrada de 145, ¿sí? Usando la diferencial. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, supongamos, ¿sí? Que tenemos f', no f', tenemos f de x, ¿sí? Equivalente a x a la 1/2, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de x, ¿sí? Yo sé que es diferenciable, ¿sí? Entonces yo sé que la f' de x es equivalente a 1/2, ¿sí? De x
a la menos 1/2. Bien, ahora, si x es igual a 144, ¿sí? Y tomamos h igual a 1, podemos ver a la raíz cuadrada de 145 como equivalente a f de 144 más 1, ¿sí? Y esto sabemos que es aproximado, nada más es aproximado, y vean el detalle aquí, ¿sí? Tengo f de x más h, ¿sí? Y aquí estoy sustituyendo f de x, ¿sí? Y lo estoy sustituyendo por esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no pone 145? Ahorita van a ver. ¿Por qué? Porque me estoy tomando a x como 144 y a h como 1. ¿Sí? Entonces, aquí sería x más h. ¿Sí? Ese sería el detalle, porque estoy sustituyendo x por 144 y h por 1. Ahora, esto es aproximado porque este f de x más h es aproximado a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verlo como f de x, que es 144, ¿sí? F de 144, ¿sí? Más el diferencial de f, ¿sí? De 144,1, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanta molestia? Bueno, porque esto lo pueden usar para calcular valores. Si no tienen calculadora, pueden llegar a estos resultados de esta manera, ¿sí? Entonces es 144 más 1, que es h, ¿sí? Por la derivada de 144. Obviamente esto pues lo pueden calcular sacando la calculadora, valga la expresión, ¿no? Y esto sería equivalente, ¿sí? ¿A qué? A la raíz de 144, ¿sí? Más 1 sobre 2 entre la raíz de 144. Y esto sería equivalente a 12.0417. Si sacan la calculadora, obtendrán un valor de 12.0416. Obviamente, si tiene más dígitos, pues va a ser el valor un poco más, más aproximado, ¿no? Obviamente, si sabemos calcularla o si nos acordamos cómo calcular la raíz cuadrada, pues no nos va a costar tanto trabajo, ¿no? Pero este es solamente un ejemplo de cómo podemos calcular valores, ¿no? Usando en este caso la diferencial. Si sabemos que tenemos una función diferenciable, tenemos un valor específico, que en este caso es la raíz de 145, todo lo que podemos hacer, ¿no? Ya sabiendo lo que es el diferencial. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, esto era más que nada para adentrarnos y ahora sí, como quien dice, entrar en calor, porque ahorita vamos a ver, obviamente, algo que a mí me interesa más que entiendan que esto, ¿sí? Pero obviamente tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a describirlo porque así como está, pues parece no tener ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, está
como puede resultar confuso, pero obviamente no lo es tanto. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Me dan dos funciones, me dan f y me dan g. ¿Sí? ¿De qué estoy partiendo? Estoy partiendo de una función f y de una función g. ¿Sí? Ahora, estas funciones vamos a suponer que sean diferenciables. ¿Sí? En un punto en particular. En este caso, pues sería este punto, x0. ¿Sí? F, más bien g es diferenciable en x0 y f va a ser diferenciable en g de x0. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se está moviendo f y cómo se está moviendo g? Bueno, en la gráfica, vamos a borrar estos dos. En la gráfica partimos de un conjunto A, tengo un conjunto B y tengo un conjunto C. De A a B vamos a evaluar G, de B a C vamos a evaluar F, ¿sí? Y de aquí a acá vamos a evaluar F compuesta con G. ¿Sí? Teniendo esto dentro de mi conjunto A, ¿sí? Yo tomo x0. Cuando lo evalúo con G voy a tener G de x0. Y obviamente al evaluarlo, pues va a ser G, F, más bien al evaluar ese G de x0 con F, va a ser F de G evaluado en x0. ¿Sí? Ahora, observemos. Aquí tengo x0 más k. ¿Sí? Y este k juega un papel muy importante porque dense cuenta, el valor de aquí a k es precisamente k, que es este de aquí. Esto de aquí, esta longitud de x0 aquí es k. ¿Sí? ¿De dónde viene? Bueno, tenemos un intervalo, ¿sí? Que aquí me lo ponen como G garigoleado, ¿sí? Pero lo podemos poner como A y B, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo, ¿sí? G, aquí voy a usar la identidad para hacer lo siguiente. Si yo aquí estoy poniendo mi función f, ¿sí? Entonces uso la función identidad para hacer una proyección, ¿sí? Hacer una proyección de tal manera que me permita sobre esta proyección, ¿sí? Cuando toque ¿cómo se llama? La recta identidad, va a haber una proyección hacia arriba, ¿sí? Y va a tocar ese punto. Si yo tomo B y la evalúo, ¿sí? La evalúo, a ver, déjenme ver, así. Cuando yo tomo A, toca este punto, ¿sí? Lo reflejo aquí sobre la identidad y se va para arriba. Tomo B, ¿sí? No, ahí estoy. Tomo el valor B, ¿sí? Aquí. Lo llevo hasta este punto y lo reflejo en la identidad, ¿sí? Y me da esto, este punto de aquí. Entonces, obtengo los valores de F, ¿sí? Utilizando G, ¿sí? Y apoyándome con la
con la identidad. De esta forma voy a obtener sobre el punto x0 el reflejo, también sobre la identidad, donde la función f evaluada en g de x0 me va a dar, ¿sí?, la derivada, o sea, g de x0. Sobre estos términos, pues obviamente me tomo un punto por ahí, ¿sí?, este punto, y trazo una línea, una cuerda. Al trazar esa cuerda, la reflejo sobre esto, ¿sí?, y me da esta otra cuerda, ¿sí? Con todo eso, yo estoy obteniendo diferentes valores. Yo sé que aquí tengo K, ¿sí? Pero si observan también, vamos a definir cuando estamos evaluando G en K. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en este punto reflejamos G de K, ¿sí? A ver. Ah, no sé, aquí. Y esto de aquí, todo esto, es G de H más K. ¿Sí, jóvenes? Es usando la recta identidad, ¿sí?, que es esta de aquí. Es esa recta, la identidad, apoyándome en ella. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues obviamente para obtener el valor h de k, ¿sí? Observen esto de aquí. H phi evaluado, o sea, h de k multiplicado por phi de h evaluado en k. ¿Les parece familiar eso? Por otro lado, aquí tengo h de k por f' de g evaluado en x0. O sea, son estas distancias. Esta distancia de aquí es esto, ¿sí? Y esta distancia de acá es esto. Aquí se van solapando diferentes términos. Ahora, también tengo aquí la recta tangente. ¿Y todo esto a dónde me lleva? Pues obviamente me lleva a observar los valores sobre los cuales se está moviendo la composición, ¿sí? Que es esta F compuesta con G, ¿sí?, dando la proyección desde H, K hasta la función F compuesta con G, obtenemos el otro punto, ¿sí?, donde aunado a X0 bajo la proyección hasta este punto, ¿sí?, yo obtendría la cuerda, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente yo obtengo esta distancia. ¿Sí está claro, jóvenes? Y bueno, con todo eso, pues esto de aquí se solapa con esto de acá. Ahora, slope no es solapa, sino más bien es pendiente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Los valores de las pendientes, ¿sí?, de alfa 2, por ejemplo, lo tengo aquí. Ese es el valor de la pendiente. El valor de la pendiente de M2 es este de aquí. El valor de la pendiente de M1, pues es este. ¿Sí? El valor de la pendiente de alfa 1 es este. Y por último, el valor de la pendiente de M3, que es la multiplicación de M2 por M1, ¿sí? ¿Sí? Sería esto. Y alfa 3
pues es el valor de la pendiente de esta cuerda. ¿Sí? Entonces, se corresponden muchas cosas aquí. Y algo que puede llamar la atención es esta HDK y esta HDK. ¿Por qué? Porque esto de aquí es equivalente a esto de acá. O sea, tendríamos un triángulo, un triángulo rectángulo, ¿sí? Que al mismo tiempo es un triángulo isósceles. ¿Sí? Y hay un montón de detalles también que se pueden seguir observando, donde por ejemplo aquí tengo HDK y cómo está definido HDK. HDK está definido, ¿sí? Porque dense cuenta, este es HDK, todo esto de aquí a acá. Es HDK y pues obviamente termina aquí. ¿Sí? Todo eso. Entonces HDK está definido como G de X0 más K menos G de X. Y de ahí vamos tomando todos los valores, ¿no? Todos estos valores que vamos a identificar en el siguiente teorema. Déjenme ponerlo para que lo veamos. Déjenme subir esto. Y vamos a poner el teorema. Ahí así. Esto se desprende, o sea, este dibujo, todo este dibujo se desprende, o toda esta gráfica se desprende de analizar este teorema. ¿Sí? O sea, dice G es diferenciable en un intervalo. Bueno, ahí yo decía G, bueno, es F. Un intervalo al final, ¿sí? Un intervalo de A a B, ¿sí? Y F es diferenciable en el intervalo G de F, que es este. O sea, es este intervalo, ¿sí? Entonces, la composición es diferenciable aquí. ¿Sí? Veamos. Me dice, es diferenciable F compuesta con G, es diferenciable aquí. Pues sí, de alguna manera, bueno, aquí se corta, ¿no? O sea, la función pues podría haber seguido por acá, pero bueno, no la continuaron. Tomando en cuenta A, no, pues sí, o sea, tomando en cuenta A, se va, llega hasta aquí, corta, ¿sí? Tomando B, llega hasta acá, corta, ¿sí? También. Y podemos ver que pues la función es diferenciable también. Esta función, así de entrada, sin más, podemos suponer que es diferenciable. Obviamente hay que demostrarlo, ¿no? Y podemos ver todas las asociaciones que se dan. O sea, tengo recta tangente aquí, tengo recta tangente acá. ¿Sí? Y bueno, además hay que, pues obviamente concluir esto. O sea, si es diferenciable, entonces tenemos esto. Yo sé que esto no es fácil de verlo. A lo mejor alguno de ustedes tiene duda, ¿sí? Si quieren observarlo con más detalle, díganme para volverlo a explicar. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar aquí? Sabemos, nos están diciendo que la función f y la función g son diferenciables en sus respectivos dominios, ¿no? O en los intervalos que nos definen. Bien, si son diferenciables en cada uno de sus dominios, eso quiere decir que son derivables en todo el intervalo donde estén definidas las funciones, ¿sí? Entonces, puedo tomarme cualquier punto, ¿sí? En este caso vamos a tomar X,
sea x vamos a tomarlo así, en el dominio de f, ¿sí? Donde es diferenciable la función, más bien en el dominio de g, ¿sí? Que es lo correcto porque estamos en el caso de arriba, es diferenciable en el dominio de g y en este caso obtendríamos g de x que pertenece al dominio de f. ¿Sí? O sea, vamos a tener estas dos condiciones. Y voy a tomar y igual a g de x de momento, ¿sí? Nada más para hacer ciertos detalles. ¿Por qué? Vamos a poner otra. ¿Por qué? ¿Por qué tomo a y igual a g de x? Bueno, porque de alguna manera si es derivable, entonces el límite, cuando en este caso k se aproxima a 0 de g de x más k, ¿sí? Menos g de x entre k, ¿sí? Ya saben de dónde sale este valor k, pues va a ser igual a g' de x. Esto por definición. Y por otro lado tenemos que el límite cuando h se aproxima a 0, h que depende de k, ¿sí? De f de y, ¿sí? F de y más h, que depende de k, menos f de y, ¿sí? Entre h. Y esto sería equivalente a f' de y. Ahora, esto nos lo dice la definición, ¿sí? Estoy tomando un valor x, donde x en el dominio de g, donde g es diferenciable para cualquier valor de x. Entonces, a partir de ahí, también tomo un valor y, ¿sí? Con respecto al dominio de f, donde yo sé que f es diferenciable. Bien. ¿Qué puedo obtener de aquí? De alguna manera, ¿sí? Yo obtengo, ¿sí? O tengo que demostrar que el límite cuando k tiende a 0, perdón, de f compuesta con g de x0 más k, ¿sí? Menos f de g evaluado en x0, bueno, aquí sería x, tomando x, ¿sí? F compuesto con, y todo entre k. Esto me tiene que llevar a que f' evaluado en g de x, ¿sí? O sea, todo este límite es equivalente a f' de g de x por g' de x. Sí, o sea, tengo que llegar a eso. ¿Cómo vamos a llegar a esto, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Ya me pusieron esto y ya me pusieron esto por definición. ¿Qué más le tenemos que hacer? ¿Alguna idea? Recurramos al dibujito que nos pusieron, ¿sí? Tomemos de momento hk igual a g de x0 más k menos g de x0. Aquí voy a quitar el 0, ¿no? Para ser congruente con lo que estamos haciendo. Entonces voy a tomar, ¿sí? Vamos a tomar h evaluado en k equivalente a g de x más h, ¿sí? Menos g de x, ¿sí? Porque ese sería el valor equivalente.
¿Qué se va a desprender de aquí? Esto sabiendo que G es diferenciable. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? H de K es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una función. Por eso estábamos diciendo H depende de K. Entonces, dense cuenta de lo que está pasando. H de K, al ser una función y al poner la equivalente como G de X más K menos G de X, y como G es diferenciable en X0, ¿qué otra cosa va a implicar eso? ¿Sí? Como G es diferenciable en X, en este caso, que ese fue el valor que me tomé, entonces, ¿sí? G es continua. Es continua en X. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto va a implicar, ¿sí? Esto implica que H, ¿sí? Es continua en cero. ¿Y por qué en cero? Porque si se dan cuenta, cuando H es igual a 0, ¿sí? Esta función es 0, ¿sí? Porque tendría yo G de X menos G de X igual a 0. Entonces, en ese punto, o sea, cuando H es igual a 0, ¿sí? Sí, o sea, cuando evaluamos A, o más bien cuando K es igual a 0, aquí sería G de K, perdón. ¿Sí? Es continua en 0, que es igual a K. Entonces, H evaluado en 0 es igual a 0, donde es continua. Sí, o sea, la continuidad de G la hereda H, obviamente cuando X, o más bien cuando K es igual a 0, en particular. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Tomando F de G de X más H, o sea, evaluando F en G de X, ¿esto a qué sería equivalente, jóvenes? Esto sería equivalente a F de X, perdón, sería equivalente a F evaluado en G de X, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué, más H de K. ¿Por qué es igual a eso, jóvenes? ¿De dónde sale eso? ¿Quién me dice? ¿De dónde sale ese G de X más HK con respecto a esto de aquí? Sale de aquí, jóvenes. Porque HK es igual a G de X más, perdón, a ver. Este valor de aquí sale de acá arriba. ¿Sí? Dense cuenta, tengo este H de K igual a G de X más K menos G de X. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Despejo G de X para acá y tengo HK más G de X igual a G de X más K, que es G de X más K. Aquí le puse H. Aquí sería K. ¿Sí? Entonces G de X más K, pues lo sustituyo por esto.
¿sí? De aquí sale, que es la derivada. Perdón, ¿cuál la derivada? Que es la diferencia, ¿sí? De esa definición. Ahora tengo que tomar este valor, ¿sí? Y ver cómo se compone o cómo se comporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque g de x, o sea, veámoslo así, para que veámoslo así. Déjenme limpiar un poco. Yo tengo f de y, ¿sí? Si lo pongo más h, esto lo puedo ver como f, ¿sí? De y más, ¿sí? H por f' de y más h por phi de h. Obviamente yo sé que h es una función, ¿no? Entonces, si yo evalúo y sustituyo todos estos términos que tengo aquí, ¿sí? Por esto, lo que voy a obtener ahora es lo siguiente. Voy a obtener un f, sustituyo a y por g de x, voy a obtener a g, ¿sí? De x, ¿sí? Que sería este de aquí, ¿sí? Estoy equiparando y por g. Y voy a equiparar a h por h de k. En este caso sería más h, que sería esta de aquí, evaluado en k, ¿sí? Por f' de g, déjenme, g evaluado en y, perdón, en x. ¿Sí, jóvenes? Y más h de k por phi de h. Sí, déjenme ver si estamos correctos. Phi de h evaluado en k. Déjenme ponerle aquí evaluado en k. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Vamos a extraer h de k, o sea, f de g de x, ¿sí? Más h de k. Y esto obviamente multiplicando a f de g, f' de g evaluado en x, ¿sí? Más phi de h evaluado en k. Hasta aquí creo que no debe de haber ningún problema. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok, bueno, entonces ahorita lo que estamos haciendo solamente es pura aritmética, ¿no? Bueno, continuando con esto, voy a tomar, ¿sí? De aquí se va a implicar que voy a tener f de g de x más k, ¿sí? Menos, ¿sí? O sea, tomo este valor y tomo este de aquí y lo paso restando del otro lado, ¿sí? Porque es una equivalencia, ¿sí? Todo esto es igual a este de aquí. Entonces tomo este valor y lo paso restando del otro lado, que me quedaría f puesto con g de x. Esto sería equivalente ahora a h de k, ¿sí? Multiplicado por, que multiplica a f' con g de x, ¿sí? Más phi de hk. ¿Qué más podemos hacerle aquí, jóvenes? Esto lo puedo sustituir
por esto de aquí, porque HK es equivalente a esto de aquí. Entonces lo vamos a sustituir, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Quedaría F, o sea, esto se implica que F de G de X más K, ¿sí? Menos F de G de X es equivalente a G de X más K, ¿sí? Menos G de X. Y todo esto, obviamente, multiplicado por F de G de X, ¿sí? Más phi de HK. Con todo esto, podemos dividir a este término. Bueno, podemos multiplicarlo por un 1, que sería dividido por K. Lo voy a dividir por K, ¿sí? Y entonces, si aplicamos el límite cuando K se va a 0, ¿sí? De F de G de X más K menos F de G de X entre K, este sería equivalente ¿a quién? Vamos a analizarlo por pasos porque no es tan simple. Poniendo el límite, ¿sí? Lo voy a distribuir el límite cuando K se va a 0 de G de X más K, ¿sí? Menos G de X entre K, esto ya sé quién es, ¿sí? Y obviamente esto va a multiplicar ¿a quién? Voy a distribuir el límite porque es poner el límite y ya sé que tengo un producto, este es un producto, ¿sí? Entonces, si pongo un límite, ya sé que lo puedo distribuir entre los dos valores del producto. Entonces voy a tener el producto de los límites, que sería el límite cuando K se va a 0, ¿sí? De F' de G evaluado en X, ¿sí? Menos phi de H evaluado en K. Obviamente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí es más, perdón. En este caso, ya sé quién es. Analizando este límite de aquí, el límite cuando tengo la derivada evaluada en G de X, pues es la misma derivada evaluada en G de X, porque el límite está con respecto a K y tiende a 0. Entonces, el límite a ese valor no le hace nada, ¿sí? Es como una constante para este caso, para el límite, ¿no? Pero en el caso de este valor, sí afecta. ¿Por qué? Porque aquí tengo H, ¿sí? Y H depende de K. Entonces, cuando el límite, cuando K se va a 0, de phi de H de K, entonces H de K, cuando K es 0, pues me da 0. O sea, H es 0. Y phi de 0 es 0, por lo que definimos anteriormente. ¿Sí? O sea, esa función me da 0 cuando el límite de K se va a 0. Y en ese contexto lo que me va a quedar es G' evaluado en X, ¿sí? Multiplicado por este nada más, que sería F' de G evaluado en X. Y con eso estaríamos probando que el límite existe, ¿sí? Porque este término depende de la derivada de F, ¿sí? Que es diferenciable y que por ende el límite existe. Y por ende el límite, estamos viendo que este límite existe, por lo tanto me da un producto de términos reales, pues es un real,
al final, entonces el límite existe. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada existe en X, ¿sí? Para este límite. Y al existir el límite para esta expresión, entonces la función es diferenciable en X. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Es más como un trabalenguas, pero si les quedó claro todo lo anterior, no debe de haber ningún problema. Pero si tienen dudas, por favor, díganlo de una vez. Bueno, sin más, jóvenes, espero que esto les haya aportado y nos vemos el miércoles. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even